La razón por la que su dinero se está esfumando en publicidad sin ver una sola venta es simple. Usted está pagando por ser famoso, cuando lo que su negocio necesita es ser rentable. El error que está frenando su crecimiento es confundir la visibilidad con los resultados. Y lo peor es que probablemente está cometiendo dos fallos críticos: no saber qué está cobrando la plataforma y, sobre todo, no tener claro cuánto está dispuesto a pagar por un cliente nuevo. Si usted sigue dejando que las redes sociales decidan cómo gastar su presupuesto, sin entender la diferencia entre pagar por 1000 miradas o por un clic o por una venta real, su inversión publicitaria seguirá yendo directamente a la basura. Permítame contarle la historia de don Ricardo. Él tiene una panadería artesanal increíble, con el mejor pan de masa madre de la ciudad. Don Ricardo, desesperado porque las ventas no subían, decidió contratar a una agencia de marketing que le prometió posicionamiento. Le cobraron una suma importante y al mes siguiente le entregaron un informe lleno de gráficos coloridos que decían que su marca había tenido 50,000 impresiones. Don Ricardo se rascó la cabeza y les preguntó: ¿y eso cuántos panes vendidos son? La agencia le respondió con tecnicismo, diciéndole que su alcance había sido un éxito. ¿Sabe qué pasó? Que al final de mes, don Ricardo tuvo que pedir un préstamo para pagar la renta, porque esas 50,000 miradas no compraron ni un solo croissant. Este es el drama diario de miles de empresarios. Se sienten abrumados por términos que suenan a otro idioma y terminan confiando su capital a ciegas. Don Ricardo no necesitaba que la gente mirara su pan, necesitaba que la gente entrara a su local y sacara la billetera. El problema no fue el pan, ni siquiera fue el anuncio, fue que no entendieron el modelo de cobro que más le convenía a su etapa de negocio. Por eso hoy vamos a dejar de hablar en código y vamos a hablar de lo que a usted le importa, de su bolsillo y de cómo hacer que cada moneda que invierta trabaje para usted. Mucho gusto, soy Laura. He pasado años traduciendo el complejo mundo del marketing digital a resultados tangibles para empresas que, como la suya, no tienen tiempo para teorías, sino que necesitan vender hoy mismo. Mi enfoque no es el de la agencia moderna, que busca ganar premios de diseño, sino el de una aliada estratégica que entiende que el marketing es, ante todo, un brazo comercial. Entiendo su frustración porque la he visto en cientos de dueños de negocios que sienten que la tecnología les está pasando por encima. Pero le aseguro algo: el marketing, cuando se explica con sentido común, es la herramienta más poderosa que usted puede tener. Empecemos con desmitificar el primer concepto que le vendieron a don Ricardo, el famoso CPM, o costo por 1000 impresiones. Para que lo entendamos sin complicaciones, imagine que usted decide colocar una valla publicitaria en la avenida más transitada de su ciudad. La empresa de vallas le cobra un monto fijo por el simple hecho de que su anuncio esté ahí, a la vista de todos los que pasan. No importa si los conductores están mirando el camino, están distraídos con el celular o si realmente les interesa lo que usted vende. Usted paga porque su marca esté ahí. En el mundo digital, el CPM funciona exactamente igual. Usted le paga a Facebook, Instagram o Google un monto determinado cada vez que su anuncio se muestra 1000 veces en las pantallas de las personas. Note que dije se muestra, no que alguien lo vea o alguien le compre. Es como repartir volantes en una esquina concurrida. Usted le paga al repartidor por entregar 1000 papeles, pero no tiene garantía de que la gente los lea o no los tire en el basurero a la siguiente cuadra. ¿Cuándo le conviene a usted como dueño de negocio usar este modelo? Únicamente cuando su objetivo sea que el nombre de su empresa empiece a sonar en la cabeza de la gente. Es cuando una estrategia de reconocimiento, si usted acaba de abrir un restaurante y quiere que todo el barrio sepa que existe, el CPM es su aliado. Pero tenga cuidado. Si su presupuesto es ajustado y usted necesita ventas inmediatas para pagar la nómina el próximo viernes, el CPM puede ser una trampa peligrosa, porque es el modelo donde usted asume todo el riesgo y la plataforma publicitaria se asegura el cobro sin importar el resultado comercial. Ahora pasemos al segundo modelo, que es un paso más hacia la efectividad, el CPC o costo por clic. Imagine que ahora, en lugar de una valla publicitaria, usted pone un pequeño local dentro de un centro comercial muy grande. En este escenario, el centro comercial le dice: usted no me va a pagar renta fija por estar aquí, solo me va a pagar cada vez que una persona cruce la puerta y entre a su tienda. Esto suena mucho mejor, ¿verdad?
porque si 1000 personas pasan por enfrente y nadie entra, usted no paga nada. Solo abre la billetera cuando alguien demuestra un interés real y decide entrar a su página web o a su catálogo de WhatsApp a través de un clic en el anuncio. En el marketing digital esto se llama pagar por tráfico. Usted está comprando visitas. El CPC es fantástico para los empresarios que ya tienen una oferta clara. Si usted vende zapatos y sabe que cada 10 personas que entran a su tienda, una termina comprando, entonces el CPC le permite calcular sus ventas con mucha claridad. Si cada clic le cuesta $1 y necesita 10 clics para vender un par de zapatos, su costo para conseguir ese cliente es de $10. Si su ganancia por zapato es de $50, felicidades. Tiene un negocio rentable y puede escalar su inversión con confianza. Pero aquí hay un detalle que muchos pasan por alto. Pagar por el clic no garantiza la venta. Es como si el cliente entra a su tienda, mira los zapatos, se los prueba, pero luego se da cuenta de que no hay nadie que lo atienda o que el piso está sucio y decide irse. El centro comercial ya le cobró a usted por esa entrada. Por eso el CPC requiere que usted tenga su casa digital en orden. Si su página web es lenta o si su WhatsApp no responde rápido, estará tirando el dinero de esos clics por lo que tanto le costó pagar. Finalmente llegamos al santo grial. Para muchos empresarios el CPA o costo por adquisición. En el lenguaje de la calle, esto es como trabajar como un vendedor a comisión pura. Imagine que usted le dice a un promotor: no le voy a pagar por repartir volantes, ni le voy a pagar porque la gente entre a mi negocio. Solo le voy a pagar una comisión fija cada vez que usted me traiga un cliente que efectivamente cierre una compra y me entregue el dinero. En este modelo, el riesgo se traslada del empresario a la plataforma publicitaria. Usted solo paga cuando ocurre una acción específica que usted define, una venta completada, un formulario de contacto lleno con los datos de un cliente potencial o una descarga de su aplicación. Es el modelo más seguro porque usted sabe exactamente cuánto le cuesta cada venta. Sin embargo, hay una razón por la que no todos los negocios usan CPA desde el primer día. Es el modelo más costoso por unidad. La plataforma le va a cobrar mucho más por una venta confirmada que por un simple clic. Además, para que este sistema funcione, las computadoras de Google o Facebook necesitan aprender quién es su cliente ideal. Es como si el vendedor a comisión necesitara unos meses caminando por la ciudad para entender exactamente en qué casas viven las personas que sí tienen dinero y necesidad de comprar su producto. Si usted intenta empezar por aquí sin tener datos previos, la plataforma podría no mostrar su anuncio porque no sabe a quién dirigirse y su negocio se quedará estancado. Entonces, ante este panorama, ¿cuál le conviene más a su pyme? La respuesta, aunque parezca sencilla, depende del momento en el que se encuentre su empresa. Si usted es como don Ricardo y nadie lo conoce, puede dedicar una parte pequeña de su presupuesto a CPM para hacer ruido, pero la mayor parte de su inversión debería estar en CPC o CPA. Para la mayoría de los dueños de negocio que está escuchando esto, mi recomendación es enfocarse inicialmente en el CPC, costo por clic. ¿Por qué? Porque le da el equilibrio perfecto entre control y costo. Le permite llevar gente interesada a su negocio sin arruinarse y le da la oportunidad de probar si su mensaje realmente convence a las personas. Piense esto, el marketing no es magia, es una cuestión de números y de entender el comportamiento humano. Muchas agencias le hablarán de métricas de vanidad, como los likes o el número de seguidores, pero seamos sinceros entre colegas. Usted no puede ir al banco a pagar sus deudas con me gusta. El banco solo acepta dinero en efectivo y ese dinero viene de las ventas. Por eso su estrategia debe ser letal, pero simple. No necesita un presupuesto de millones de dólares. Lo que necesita es saber que si invierte 100 pesos, esos 100 pesos deben traerle al menos 200 o 300 en ventas. Para lograr esto, deje de mirar cuánto alcance tiene y empiece a mirar cuánto le cuesta que una persona interesada le escriba por WhatsApp. Esa es la métrica de verdad para una pyme. Si usted logra que el costo de que alguien le pregunte por su producto sea menor a la ganancia que ese producto le deja, usted ya ganó el juego del marketing. A partir de ahí, solo es cuestión de meterle más leña al fuego. Pero para llegar a ese punto, tiene que dejar de tenerle miedo a los números. No necesita ser un experto en matemáticas,
necesita tener sentido común comercial. Usted conoce su negocio mejor que nadie, sabe qué le duele a su cliente, sabe por qué le compran a usted y no a la competencia. El marketing digital es solo un megáfono para amplificar ese mensaje. Pero si el megáfono está mal configurado y usted está pagando para que le hablen a la gente equivocada o para que solo lo miren de lejos, el esfuerzo será en vano. Quiero que hoy se lleve una reflexión clara. ¿Cuánto vale para usted un nuevo cliente? Si no sabe la respuesta a esa pregunta, cualquier dinero que ponga en publicidad es una apuesta en un casino, no una inversión. Una inversión tiene un retorno esperado. Una apuesta depende de la suerte. Y los negocios serios no se construyen con suerte, se construyen con estrategia. Hacer marketing bien hecho significa entender que usted es el director de la orquesta. No tiene que tocar todos los instrumentos, pero sí tiene que saber si la música suena bien o no. Exíjale a quien le maneje la publicidad resultados que se traduzcan en flujo de caja, no en gráficos bonitos que no se entienden. Use analogías, pida explicaciones claras. Si un consultor de marketing no puede explicarle lo que hace sin usar palabras en inglés, probablemente es porque él tampoco entiende muy bien cómo hacerlo ganar dinero a usted. La tecnología está a su servicio, no al revés. El CPM, el CPC y el CPA son solo herramientas en su caja de herramientas. Use el CPM para que lo conozcan, el CPC para que lo visite y el CPA para cerrar filas y asegurar su rentabilidad. Pero siempre mantenga el ojo puesto en el retorno de su inversión. Como dueña de negocio, sé que cada centavo cuenta. Sé que detrás de cada inversión hay sueños, hay salarios que pagar y hay una familia que mantener. Por eso me apasiona que usted tome el control. El marketing digital puede ser el motor que lleve a su empresa al siguiente nivel, pero solo si usted tiene las manos firmes en el volante y entiende hacia dónde está yendo su dinero. Espero que esta explicación le haya dado la claridad que necesitaba para dejar de sentirse abrumado y empezar a sentirse empoderado. El marketing no es solo para genios de la tecnología, es para los valientes que como usted se atreven a emprender y a buscar soluciones reales para problemas reales.